Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy, que está programada y es en relación a los tumores hipofisiarios productores. Hoy vamos a conversar sobre dos tumores muy infrecuentes desde el punto de vista de su presentación, pero dentro de la especialidad tienen relativa, digamos, frecuencia, dada que eh, pues los casos siempre son derivados a nuestra especialidad, básicamente para el tratamiento y sobre todo para el diagnóstico. Voy a compartirles entonces la clase de hoy. Me avisan por favor si se está viendo. ¿Se está compartiendo? Sí, doctor, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a hacerles una pequeña introducción para que ustedes se sitúen en el contexto de estas patologías. Primero vamos a hacer una revisión anatómica, esquemática de la región de la silla turca y la región parcelar. Como ustedes pueden ver en estos esquemas, estos son dos cortes, uno coronal y el otro sagital. Y en este esquema ustedes pueden ver, aquí parece un ajo, ¿no? Un ajo, una cebolla, pero en realidad es la hipófisis, es como se ve la hipófisis. En este esquema van a ver ustedes cómo está el tallo hipofisiario y la hipófisis pues tiene dos partes. Si se dividiera en partes iguales, es el lado derecho como el lado izquierdo. Aquí tenemos toda la parte del seno, ¿no? Los senos, estas son las arterias, que la carótida interna que van a ingresar hacia la parte del cerebro. Entonces, la hipófisis, como ven ustedes, está rodeada de estos vasos. Aquí está el seno esfenoidal y vamos a tener básicamente el seno cavernoso en este sector. Si queremos ver la parte esquemática, vamos a ver este tallo de la hipófisis con las dos partes, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Como ustedes ven, no nacen desde el punto de vista embrionario de una sola estructura, sino son dos estructuras que componen la hipófisis. Y este tallo hipofisiario va a estar ampliamente en contacto con el quiasma óptico, de tal manera que cuando tengamos tumores que crecen a este nivel, pueden crecer hacia arriba y hacia adelante y por siguiente van a estar en contacto con el quiasma óptico. Por ello es que muchos de los pacientes van a tener sintomatología oftalmológica. Si queremos ver desde el punto de vista radiológico, es importante describir que dentro de la adenohipófisis vamos a tener dos segmentos, una parte superior y una parte inferior, y esta es la neurohipófisis. Se supone que la hipófisis más o menos mide casi 1 centímetro y debe estar ubicada en este sector que se llama la silla turca. Se denomina silla turca porque, como ustedes ven, tiene una composición parecida a las sillas de montar por ahí, que se llama silla turca. Por eso es que es importante el estudio radiológico como primera instancia, porque si pierde esta anatomía radiológica normal de la hipófisis, entonces no vamos a encontrar, cuando solicitamos una radiografía, esta composición y esta forma, sino va a estar destruido. Cuando los tumores crecen y aplastan y destruyen las apófisis, entonces vamos a tener que no se va a ver esta anatomía de una silla turca. También esquemáticamente se ha podido determinar que esta hipófisis, que estamos viéndola desde la parte superior, en este esquema, vamos a ver teóricamente, estas serían las zonas donde se están produciendo las diferentes hormonas de la adenohipófisis. Y en la neurohipófisis se estarían almacenando la hormona antidiurética y la oxitocina. Y vean ustedes entonces que esquemáticamente son sectores donde están las células que van a fabricar
a las hormonas. Entonces, si yo tuviera un tumor productor de hormona de crecimiento, podría estar localizado a este nivel. Y de este nivel puede el tumor crecer y ir al espacio, digamos, medio o al espacio externo. De tal manera que estas tumoraciones, si se localizaran en una región donde están las células productoras de la hormona de crecimiento y también las células de la prolactina, estos tumores van a producir entonces o hormona de crecimiento y tenemos la acromegalia, o pueden producir la prolactina y tenemos los prolactinomas. Pero también hay tumores mixtos que pueden secretar hormona de crecimiento y prolactina. ¿Qué tan frecuentes son estos tumores de la hipófisis? Epidemiológicamente son muy frecuentes si es que vamos a ver desde el punto de vista de neoplasias que se encuentran dentro del cráneo, pudiendo ocupar hasta la cuarta parte de ellas. Y si nosotros quisiéramos hacer un estudio poblacional, se estima que el 20% de la población general tiene una lesión en la hipófisis, justo, digamos, que puede ser localizada o puede ser visualizada a través de la resonancia magnética. Sin embargo, cuando algunos investigadores han reportado que en las necropsias, obviamente una necropsia pues se tiene que hacer una revisión bien minuciosa, donde incluso se tiene que evaluar la hipófisis. Y en algunos reportes mencionan que hasta un 15% de los pacientes fallecidos que eran sometidos a necropsia presentó algún tumor en la hipófisis. La incidencia entonces es de 15 a 20 casos por millón al año. Y la prevalencia en Europa es 1 por cada 1000 de estos tumores clínicamente importantes. Ahora, desde el punto de vista de la clasificación, los tumores se van a clasificar de acuerdo al tamaño. De ahí que vamos a tener los denominados microadenomas, cuando los tumores son menores de 1 centímetro, y los macroadenomas, cuando los tumores son mayores de 1 centímetro. Pero también vamos a ver que no solamente es el tamaño, sino también se pueden clasificar en función a la invasividad. Si yo tengo entonces tumores pequeños, como el que están viendo aquí, a ese se denomina grado 1. Si el tumor empieza a crecer, no solamente es un pequeño, sino puede ocupar prácticamente toda la hipófisis, sin desbordar hacia los costados, es el grado 2. Y el grado 3 es cuando sale de la silla turca y empieza a ser invasivo. Y el grado 4 es cuando no solamente es invasivo a esta zona del quiasma, sino que hay una destrucción del seno cavernoso y el tumor se expande. Desde el punto de vista también anatómico, se puede clasificar en un tumor supracelular cuando pasa, digamos, la silla turca y se va hacia la parte de adelante. Y es simétrica como acá o también podría ser asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si ustedes ven aquí, a partir del grado 3 ya existe una destrucción parcial de la silla turca y el grado 5 prácticamente no solamente una destrucción de la silla turca, sino también existen ya alteraciones de tipo compresivo, como por ejemplo a nivel de vasos o arterias que se encuentren ahí. Y obviamente, entonces estamos hablando de un macro prolactinoma que cuando empieza a crecer y puede también degenerar y convertirse en un cáncer, ¿no? En un cáncer. Sin embargo, tenemos esta clasificación, ¿no? La clasificación simétrica y la clasificación a veces asimétrica. Y entonces, dentro de las simétricas, vamos a ver es aquella que está pasando la cisterna, o si va creciendo, entonces vamos a tener ya la tumoración que va al tercer ventrículo,
en el peor de los casos, ya es el grado C, donde no solamente, digamos, hay una alteración del tercer ventrículo, sino que sale de la zona celar y es paracelar, siendo inclusive asimétrica, ¿no? Entonces, es importante establecer no solo el tamaño, sino también que estos tumores se van moviendo, ¿no? Y en realidad pueden ir hacia adelante produciendo problemas en el quiasma. Entonces, actualmente estos tumores no solamente, digamos, vamos a expresar como lo hemos hecho, describiendo si son micro, macro, si son simétricos, asimétricos, si son locales o si son invasivos, sino que también es importante determinar si estos tumores son funcionantes o no. Y funcionantes tomando en consideración cualquiera de los 5 celulares que están en la adenohipófisis. Y los más comunes, como ustedes pueden ver, son la hormona de crecimiento que produce acromegalia o prolactina. Y la pregunta es, ¿puede haber entonces tumores mixtos que tengan, digamos, células que hagan crecer y liberar la hormona de crecimiento y también la prolactina? Sí. ¿Cuáles son los más comunes? Justo, pues los tumores hipoficiarios pluripotenciales, que en este caso pueden ser hormona de crecimiento y prolactina. Sin embargo, hay otro tumor, y podría haber 3, y es la TSH. Muchos de los tumores entonces pueden tener como no importancia clínica. Los tumores que tienen importancia clínica por las manifestaciones clínicas básicamente son los tumores, digamos, funcionantes. Si ustedes ven aquí, la secuencia nos arroja a los prolactinomas en primer lugar, luego la enfermedad de Cushing por un incremento del ACTH hipoficiario, después las acromegalias o los gigantismos en un 13%. Como ven, mixto no es tan frecuente, pero a veces sí se puede presentar, ¿no? Los tumores entonces se presentan ¿en qué edades? Los tumores se presentan desde niños, empiezan a crecer, pero en realidad se puede presentar en qué edad. Es más raro que se presenten en niños menores, ¿no? Antes de la adolescencia. Sin embargo, cuando estos se presentan, muchas veces, como ustedes van a ver, son pues enfermedades de Cushing, ¿no? A la cabeza. Y o también conforme va pasando la edad, por ejemplo aquí, miren, entre los 2 y 17 años, ya no son los, digamos, el Cushing, la enfermedad de Cushing por tumores hipoficiarios, sino los prolactinomas, los que comienzan a ser los que tengan mayor prevalencia. Y conforme se va, digamos, avanzando en edad, también se ha visto de que el 52% más o menos del total desde los 0 hasta los 19 años eran prolactinomas y en segundo lugar enfermedad de Cushing. Entonces es importante determinar por grupo de edad a qué edad y qué tumores son los que aparecen. Entonces, de lejos, el tumor o la neoplasia más frecuente de los tumores productivos de hormonas en la hipófisis es los prolactinomas, que son neoplasias benignas que se presentan en el 40% del total de tumores y felizmente solamente el 10% son grandes, el 90% son pequeños y son tumores que rara vez aumentan de tamaño y se ven las descripciones, digamos, que hemos visto según el tamaño y la localización. Los prolactinomas son más frecuentes en mujeres. Miren, en varones son 20 por cada 100.000 y las mujeres 90 casos por cada 100.000. ¿Y a qué edades? Justo cuando la mujer está en una edad reproductiva, entre los 20 y 34 años. Y anualmente se presentan 24 casos por cada 100.000 mujeres al año. Entonces, como ustedes ven, el género femenino es el más afectado por este tipo de tumoración. ¿Y cómo se van a expresar estas tumoraciones? Pues se van a expresar con un aumento de la prolactina, como es evidente. Sin embargo,
debemos de considerar que no solamente los tumores o los prolactinomas, como ven aquí, son la única causa que va a elevar la prolactina. Hay tumores y enfermedades infiltrativas, ¿no? Como causas secundarias. Tenemos que el paciente productor, digamos, de un aumento, ¿no es cierto?, de la prolactina, no solamente es por un tumor. Miren ustedes, cuando hay insuficiencia renal o falla renal, no se metaboliza toda la prolactina y puede estar un poquito elevada. En el hipotiroidismo primario también, en insuficiencia suprarrenal, también la prolactina, recuerden que es una hormona del estrés, puede estar elevada. Y en el síndrome de ovario, o digamos poliquístico, también se nota un incremento de la prolactina. Sin embargo, también hay medicamentos, ¿no?, que pueden, de alguna manera, el uso de estos medicamentos, como antipsicóticos, antieméticos, antihipertensivos e incluso las hormonas, ¿no?, sexuales, que podríamos utilizar como terapias de reemplazo, pueden de alguna manera incrementar la prolactina. Y fisiológicamente la prolactina aumenta pues en la lactancia, en el embarazo, ¿no?, o una estimulación o en el estrés. Entonces, como ustedes pueden ver, son diferentes las causas. Nosotros estamos dedicándonos solamente a revisar la primera, que es el prolactinoma. Clínicamente, y esto es para que vean más o menos la, digamos, forma de presentación, para ver si es igual en varones, definitivamente que no. Como ven en estas curvas, cuando la mujer está en edad reproductiva, este problema y esta alteración, digamos, desde el punto de vista de edad y del género, se ven más en mujeres, miren, justo cuando empieza el periodo, digamos, menstrual. Y conforme la mujer va acercándose a la menopausia, entonces casi como que ya no hay alteraciones de la menstruación, porque la mujer piensa que está entrando a la menopausia, que así es, pero vamos a tener que ahí recién van a haber predominantemente casos de varones. ¿Y cuáles son las características clínicas de estos tumores, digamos, que producen la prolactina? Básicamente están dentro de la esfera, digamos, del funcionamiento del eje hipotalámico reproductivo, porque existe como causa en mujeres infertilidad en casi el 50%, y en varones 70% de la sintomatología es por infertilidad. Muchas de los pacientes que son afectados mencionan de que no hay, digamos, eh, actividad sexual normal, y por consiguiente, en el caso de las mujeres, no necesariamente solo es infertilidad, sino que se acompaña con otro tipo de alteraciones, como cefalea o cambios visuales, que nos están hablando de repente de un tumor un poquito más allá de 1 centímetro que esté comprimiendo el quiasma óptico. Entonces, existen desde el punto de vista clínico diferentes maneras de presentarse los tumores. Por ejemplo, en mujeres o niñas prepúberes que justo van a comenzar su primera menarquia, pues no la tienen y hacen amenorrea primaria. Sin embargo, se pueden presentar también en mujeres que, ya habiendo tenido menstruaciones normales, de pronto empiezan a hacer una amenorrea, y eso se llama amenorrea secundaria. Y obviamente también puede tener antecedentes de infertilidad. Y si es a largo plazo, entonces vamos a tener que existe un hipoestrogenismo, también puede presentar osteoporosis. Entonces una mujer joven, esté pues por los 35, 38 años, y de pronto tiene osteoporosis, y hacemos la investigación y nos dicen que no está arreglando, 6 meses, 1 año, 2. Hemos encontrado personas en edad reproductiva que no han arreglado hasta 20 años. Y después de ese periodo recién consulta. Y resulta que son tumores que producen pues prolactina. Ahora, no todas las mujeres tienen galactorrea. No existe, como dice en la diapositiva, una correlación entre el nivel de prolactina y la galactorrea. Se dice, ¿no?, que hasta un 70% sí puede haber correlación. Pero
habíamos manifestado que muchas veces los tumores son un poco grandes, no son tan pequeños, y entonces esto puede condicionar un aplastamiento de las otras células de la hipófisis y provocar un hipopituitarismo. ¿Por qué la prolactina tiene que ver con las alteraciones, digamos, a nivel del varón? Si ustedes ven en la diapositiva, lo que sucede es que la prolactina actúa en las células de Leydig y en las células germinales de la próstata y de las vías deferentes. Entonces, aquí es donde realiza su actividad, básicamente la prolactina disminuyendo pues esta función testicular básica, ¿no? Y el dosaje, ¿desde cuándo consideramos que es un hiperprolactinemia? Número 1, cuando en los varones pasa del nivel que está programado y en las mujeres es 25. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico, no solamente voy a presentar o voy a preguntar a la paciente por género, obviamente que son jóvenes, ¿no? Que muchas veces ya mujeres vienen para lo que es el proceso de fertilidad y se encuentran que tienen pues tumores productores de prolactina. Desde el punto de vista entonces de imágenes, se clasifican, como hemos visto, en dos grupos: los microadenomas hipoficiarios, que son pequeñitos, que tienen ustedes en esta fotografía, este corte donde se ve a la hipófisis, ¿no? Acá. Y podemos pedir con y sin contraste. ¿Y qué vamos a ver? Miren, este es el prolactinoma típico. Aquí está la tumoración, no está pintando el quiasma, esto debería ser de este color. Y puede haber un prolactinoma quístico, sí, cuando se introduce líquido dentro del tumor, entonces estos quísticos son difíciles de desaparecer. Pero también pueden haber otros adenoma productor de luteinotropina, es decir, un tumor que produce LH. Pero, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Por eso es que si yo veo un tumor así, digo, uy, este paciente tiene pues un prolactinoma, está muy grande, y hay, digamos, una invasión desde el punto de vista de la silla turca hacia arriba. Y estos macroadenomas, cuando se les toma examen, digamos, de imágenes, vamos a ver pues que generalmente son mayores del tamaño habitual y que pasan los valores de prolactina a 300, pero incluso puede haber pequeños tumores o microadenomas que también tengan prolactina en 300. Entonces va a depender básicamente del tamaño y la localización. ¿Qué hacemos con estos tumores hipoficiarios? Ya habíamos visto días anteriores que en el caso de la enfermedad de Cushing, por ejemplo, teníamos que utilizar diferentes técnicas quirúrgicas para eliminar, y ese es el tratamiento de elección. En los prolactinomas, el tratamiento de elección básicamente es el tratamiento médico. Excepcionalmente o raramente se pueden hacer tratamientos quirúrgicos para retirar el tumor y solamente, como vamos a ver más adelante, se logra cumplir esa meta. Entonces, los medicamentos que actúan sobre la secreción de la prolactina se denominan agonistas dopaminérgicos. Como ustedes pueden ver aquí, son hasta 4. Sin embargo, en nuestro medio hemos tenido en forma de presentación la bromocriptina y la cabergolina. Son comprimidos y el tratamiento tiene que ser diario y por lo menos 1 o 2 años, ¿no? Hasta que logre, digamos, establecer desde el punto de vista funcional la mujer con su menstruación y el varón también desde la función, digamos, sexual, ¿no? Y la recuperación del líbido. ¿Cómo actúan estos agonistas dopaminérgicos? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Recuerden ustedes que en los prolactinomas existen células que crecen, pero también células que producen la prolactina.
Entonces, ¿qué hace el medicamento? Reduce el número y el tamaño de los lactótropos y regresiona el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Es decir, tiene un efecto citoácido. Entonces, la cabergolina es el medicamento de elección, de alta eficacia, buena tolerancia, aún con pacientes en los grandes adenomas que pasan, ¿no es cierto?, la hipófisis, y esto se denomina extensión supraciliar. Claro, uno al ver el tumor, primero que se escandalice y dice, este tumor tiene que ser operado, pero si no existe una hipertensión endocrinal severa, si no existe un compromiso del tumor que esté aplastando, digamos, parte de la hipófisis y puede llevar a hipopituitarismo, entonces se puede tratar con este medicamento. Miren ustedes que hay una disminución del volumen del tumor del prolactinoma y mejora también los campos visuales hasta un 80 o 90%. Entonces, eso es lo que se ve con la cabergolina. ¿Y en qué tiempo se debe normalizar la prolactina? Más o menos entre una semana y luego de 2 semanas, ¿no? Entonces, lo que se aprecia no solamente es la disminución, digamos, del nivel de prolactina, sino el tamaño del tumor. Y eso se puede seguir con una tomografía. ¿Por qué? Porque muchas veces el tumor está cerca al quiasma óptico. Recuerden que, digamos, es peligroso porque podrían quedar ciegos de por vida. ¿Cuánto tiempo se debe tratar, no? En el caso de la bromocriptina y de los otros agonistas, tenían por lo menos 2 años y con dosis bajas, y el último habría que ver si la prolactina se normaliza durante este periodo y a veces pedimos resonancia y no encontramos la tumoración. Entonces, si bien existen prolactinomas resistentes al tratamiento con bromocriptina, estas pues son muy, muy esporádicas. Muy bien, y aquí pueden ver en este cuadro qué porcentaje de pacientes reducen el tumor, ¿no? El tamaño. Y estamos viendo más o menos entre 62 y 20 a 100%, ¿no? Y también la resolución del campo visual, porque si es un tumor grande que está comprimiendo el campo visual, después de unos días, y si él recuperó ya la visión, pues va a tener un efecto positivo en relación a que ya no hay la compresión a nivel de. Pero no solo eso, sino también se reduce la amenorrea, ¿no? Y existe en todo caso una posibilidad de que se levante esta causa de infertilidad, que probablemente ha sido por el tamaño del tumor y la compresión de la zona donde está produciéndose la prolactina. Entonces, el tratamiento quirúrgico, que es de segunda línea, vamos a ver que hasta el 10% de los pacientes requieren tratamiento quirúrgico porque no respondieron al tratamiento médico. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes? ¿Y por qué no respondieron? Primero, pueden ser aquellos que tienen la, digamos, característica de producir efectos de masa y los quistes que han visto ustedes. Entonces, la cirugía, cuando hay microprolactinomas, hasta un 74% lo va a curar. En el caso de los macroprolactinomas, como están fuera de la silla turca, entonces solamente teníamos la posibilidad de recuperar con la cirugía a un 33%. Y este 18% de los pacientes que se recuperaban o los microprolactinomas, vamos a ver hasta un 18% y 22% de los macroprolactinomas. Si a pesar de eso la tumoración persiste, entonces nuestra última, digamos, línea de defensa es básicamente la radioterapia. Entonces ya se imaginan que el tratamiento tiene que ser de dos formas, el convencional o la estereotaxia. Actualmente se está optando por el estereotaxia.
son médicos muy capacitados neurocirujanos que pueden ingresar a hacer esta indicación junto con los radiólogos, ¿no? Intervencionistas. ¿Cuáles son las complicaciones de usar la radioterapia? Pues en un paciente que tiene esta tumoración. Obviamente, la posibilidad de que se produzca un hipopituitarismo por la misma radioterapia. La mayoría, muchas veces, de los pacientes que nosotros tenemos a nivel hospitalario, lamentablemente digo esto porque no hay la posibilidad muchas veces de utilizar los otros productos, pero si yo veo que el paciente fue sometido a una radioterapia, tengo que estar atento. En cualquier momento puede hacer un hipopituitarismo caracterizado por por ejemplo, insuficiencia suprarrenal secundaria. O también el stroke, recuerda que es una radiación, entonces puede ser que pueda radiar justo donde está el lecho sanguíneo. Raramente, es rarísimo, también se han reportado tumores secundarios. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Están todo claro? ¿O hay... A ver. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Todo A claro, ver, profesor. Doctor, perfecto. disculpe, una consulta. Sí, dime. Sí, disculpe, quería saber si le había entendido bien esta partecita en la que usted explicó que no hay relación entre la prolactina, entre la hiperprolactinemia y la galactorrea, y que lo que sucedía en el prolactinoma. Entendí que lo que pasaba es que la compresión, el efecto de masa evitaba que la dopamina llegara. No. A ver, te explico. Hay un 70% de correlación del tamaño del tumor, del prolactinoma y la secreción, digamos, láctea por los... ¿En qué casos es mucho más frecuente que haya esta concordancia? Los tumores son macroprolactinomas y generalmente el nivel de la prolactina pasa de 300 y vas a tener galactorrea en caso. Pero hay tumores más pequeños, pero de hecho que producen 200, el valor normal es 25, pero si producen 200 es 10 veces más. Pero no siempre en el 100% van a tener galactorrea, a eso me refiero, que es un 70%. Cuanto más grande es el tumor y mayor la cantidad de el nivel de prolactina, es más probable que la mujer y la paciente tengan galactorrea. A eso me refiero. Ahora, en función a los tumores que no son tumores productores de prolactina, cuando el tumor crece, comprime el tallo y eso hace que se libere, digamos, la prolactina, porque no hay esta liberación de la dopamina. Recuerda que la dopamina se supone que regula lo de la prolactina. Entonces, si el tumor comprime, entonces puede haber digamos, hiperprolactinemia y no necesariamente ser un tumor que está produciendo prolactina. Por eso es que hay que saber definir y hay que determinar, porque ustedes van a ver que hay tumores tan grandes, de 2 centímetros, 1,5 centímetros, 1,8, que se van hacia el lado del quiasma. Lo comprimen y empiezan a liberar prolactina. Y uno que no sabe, mira y dice, oye, tiene tremendo tumor y tiene prolactina. Si el rango normal es 28, tiene 50, 60. Y pueden pensar que se trata de un prolactinoma, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque está habiendo compresión en esa zona y no necesariamente por el tumor. ¿De acuerdo? Sí, doctor, ahora sí, muchas gracias. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora el otro tumor. El tumor que, digamos, ocupa el segundo lugar, que se anda peleando con el tumor productor de ACTH, que viene a ser la enfermedad de Cushing. Esta tumoración que produce hormona de crecimiento se denomina acromegalia. Y como ustedes ven, la acromegalia es un síndrome clínico por un exagerado incremento de la secreción de la hormona de crecimiento.
y que se denomina acromegalia cuando se produce después de la pubertad, cuando en realidad ya tanto el varón como la mujer han completado su osificación. Si ésta se presentara antes de que terminaran, digamos, la pubertad, entonces la característica clínica de estos pacientes es que van a ser altos y se va a llamar entonces gigantismo. Doctor, no se está viendo las diapositivas. No se ve. No, doctor, Ahora, solo ven los integrantes. a ver, vamos a salir un ratito para volver a entrar, ¿ya? Un minuto. ¿Me avisa? Voy a volver a compartir. Un minuto. Un momento, por favor. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a revisar la acromegalia. Les estaba refiriendo de que cuando este síndrome clínico, caracterizado por los signos y los síntomas, cuando se presenta y comienza antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, antes de que termine la osificación, si se presentara en esa edad, vamos a tener clínicamente las personas muy altas, y eso se denomina gigantismo. Pero si la tumoración se presenta posterior a haber finalizado la pubertad, entonces a eso se llama acromegalia, y no va a haber un crecimiento longitudinal, sino un crecimiento óseo, básicamente, y también crecimiento de órganos a nivel, digamos, de tiroides, de corazón, de las manos, los pies, y van a tomar esa característica clínica de los pacientes. La acromegalia, como ven, es un tumor rarísimo. Sin embargo, cuando se presenta este tumor, el 99% es por un tumor que se encuentra justo en la hipófisis. La prevalencia, es decir, los casos nuevos y los continuadores, en promedio son de 40 a 60 por cada millón de personas. La incidencia es mucho mayor en Europa, donde cada año se presentan 3 a 4 casos por cada millón de habitantes. Y es igual para varones y mujeres, en realidad es lo mismo, no hay una predominancia como vieron en los tumores productores de prolactina, en los prolactinomas son más mujeres que varones, aquí no, es igual. Y la mayor incidencia se reporta entre los 25 y los 40 años. Como ya habíamos referido, del total de esos tumores productores de hormona de crecimiento, entre el 65 y el 70% son tumores grandes, eso se llaman macroadenomas, es decir, que pasan de 1 centímetro. Y ustedes habían visto la localización anatómica, está más cerca a los lactótropos, entonces por una alteración básicamente genética o una contigüidad de las dos células productoras de diferente hormona, podría tener a un crecimiento a expensas de ambas zonas. Y entonces se denominan tumores o acromegalia mixta, porque se va a unir básicamente a la prolactina. Raro que se pueda presentar 3, ¿no? Porque puede ser plurihormonal, sí. ¿Con quién más? Con la TSH. Y eso se ve en las llamadas neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? En el MEN1, donde hay tumores ciliarios y se pueden asociar a otro tipo de tumoraciones, no necesariamente tumoraciones que se van a encontrar en la hipófisis, ¿no? Sino en otros órganos. Y ahí están algunas alteraciones como la de por ejemplo, el síndrome de Carner, donde hay tumores en el corazón y también tumores en la hipófisis. Y McCune-Albright también es una enfermedad genética rara donde se acompaña de alteraciones óseas, pero también de acromegalia. En el Perú
en los años 90, el fenecido doctor Delgado Butrón, gran profesor arequipeño, endocrinólogo, él ya tenía publicaciones donde llamaba la atención que había mayor incidencia en zonas de altura. Muchos pacientes que venían con tumores hipofisiarios venían de zonas de altura. Y él también encontró la edad del diagnóstico, era a partir de los 30 años. En el hospital de Bagliati, cada año se van presentando 28 casos. Bueno, una de las publicaciones fue del doctor Picón y colaboradores, que miren, encontraron 28 casos en 4 años. Y más o menos ahí se presentan de 5 a 6 casos por año. Aquí en nuestro hospital, en el 2 de mayo, en 10 años de seguimiento que teníamos, se han presentado 45, debe haber como 55 casos actualmente. Y algunos de ellos en seguimiento después de 10, 15 años, siendo los macroadenomas los predominantes. Miren esta diapositiva, es del año 94. En esta diapositiva se hizo un seguimiento, van a ver ustedes aquí, cuántos años posterior al diagnóstico tenían los pacientes con acromegalia y acá cuál era la probabilidad de sobrevida. La pregunta es, bueno, sí, pues estos pacientes tienen esa tumoración. ¿Y cuál es el inconveniente? El inconveniente es que se van a morir por enfermedad cardiovascular. En vez de que este paciente viva más años, miren, entre 5 a 10 años de vida o de expectativa se disminuye y la mortalidad aumenta. Pero ojo, miren, esto es del año 2000, del año 94. Esta es la mortalidad de la población general y esta es la mortalidad de todos los acromegálicos y peor, si es un acromegálico diabético, golpea mucho a este tipo de pacientes. Y si es acromegálico que tiene enfermedad cardíaca, pues como ustedes ven, menos del 14, digamos, menos de los 14 años, después de haber sido diagnosticado y tratado, hay una mayor mortalidad, ¿no? Hay menos sobrevida que la población general. Años después se hizo el mismo seguimiento, miren ustedes, ya no eran estos años, sino hasta 25 años. Esta publicación es del 2017. ¿Qué había pasado? Pues igual, ¿no? O sea, no hubo una mayor reducción, sí, se seguían muriendo los pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué se producen? ¿Qué lo genera? ¿Cuál es la causa? Recuerdan ustedes que todas las llamadas células putiprudenciales, estas células, las que son, digamos, las células primordiales, pueden en algún momento dentro de su mecanismo normal de producción acentuarse estas pluripotenciales en, por ejemplo, las células que van a producir gonadotropinas. Pero también podrían ser las células que van a producir la hormona de crecimiento, que es la somatotropina, o las que van a producir la prolactina, que son las células lactótropas. Pero también hay células que producen las CTH, las corticotropas. Existe entonces una alteración cromosomal, una activación de algún oncogen, activación de señales de traducción, hablamos desde el punto de vista genético, y algunos factores de crecimiento monoclonales que se alteran y además justo en esas zonas se pierden los genes de los tumores supresivos, es decir, un gen ante cualquier posibilidad de alguna tumoración, pues la suprimen. Al perder esto, entonces van a haber de todas maneras alteraciones ya cromosomales, por ejemplo, aquí van a ver una alteración de un cromosoma que es el 13, ¿no? Mutaciones, y esto podría llevar en el futuro a que cualquier tipo de tumor hipofisiario podría malignizarse y dar metástasis. Entonces, como ustedes ven, tiene que haber no solo un problema monoclonal, sino también una expresión para que se transforme en una mutación. No hemos visto casos, digamos, muy frecuentes que estos tumores se malignicen. En acromegalia sí vimos un caso, una paciente joven que venía de Cusco,
que fue sometida a una cirugía porque tenía un macroadenoma, algunos rasgos de acromegalia, pero que lamentablemente la tumoración, fuera de que podría producir también hormona de crecimiento, era un informe de la inmunohistoquímica, nos refirió que era un paciente que producía hormona de crecimiento, pero que el KI65, que es el marcador de proliferación que nos avisa si hay o no probabilidad de neoplasia, estaba muy alto. Por consiguiente, esta paciente posteriormente al alta regresó a la zona de altura donde vivía, bien de la operación, recuperó la vista, pero volvió a su control. La paciente entró mal, hizo un accidente cerebrovascular masivo. Cuando fue a hacerse la necropsia diagnóstica, se encontró que había metástasis. Es decir, era un carcinoma. Entonces, la localización de los tumores, básicamente, como ven ustedes, para hablar de acromegalia, son tumores que se encuentran en la hipófisis y por consiguiente van a producir hormona de crecimiento. Recuerden ustedes que la hormona de crecimiento no actúa sola, actúa con otra hormona que es la somatomedina C o el factor, ¿no es cierto?, parecido a la insulina tipo 1. Ambos, y ojo que el factor se produce a nivel hepático, pues van a producir un crecimiento somático y también la disfunción metabólica. Entonces, este adenoma hipofisiario, como ven ustedes, son células granuladas y que no van solas porque pueden también acompañarse de otras células que es la prolactina. Entonces, habíamos mencionado, ¿no?, que hay algunos factores que podían condicionar que este se convierta en un carcinoma. Pero también hay ectópicos, o sea, la pregunta es, ¿puede haber entonces una tumoración fuera de la hipófisis que pueda producir hormonas de crecimiento? Sí, puede ser, es raro, pero puede haber. Y acá están los síndromes familiares, ¿no? La neoplasia endocrina tipo 1, el síndrome de Mascun-Albrigh, o también, ¿hay acromegalia familiar? Sí, sí hay. En EMA hay acromegalia familiar. ¿Por qué? Porque en ese círculo de familias se han casado, digamos, entre, digamos, parientes cercanos, pero sí parientes lejanos, porque su mismo hábitat, sus mismas tradiciones no permitía que se mezclaran con otro tipo de raza. Y ahí sí se ha visto acromegalia familiar. Entonces, papá con acromegalia, el hijo con acromegalia, por ahí los primos. Entonces, sí, definitivamente tiene un componente genético. Pero, ¿qué pasa si son tumoraciones fuera de la hipófisis? ¿Pueden producir hormona de crecimiento? Sí, sí pueden producir. Y entonces se parece el paciente que tuviera la acromegalia, solo que el tumor no está pues en la hipófisis, sino son tumores malignos. Tumores, por ejemplo, de los islotes del páncreas. Linfomas, ¿no? Son muchas de las causas que podrían condicionar a este aumento de la hormona de crecimiento. Y ahora miremos acá. Si no está en la hipófisis, si no está ectópico, puede haber un tumor en el hipotálamo que sea, digamos, un tumor que produzca también hormona de crecimiento, sí. Pero también hay los tumores que se encuentran fuera, ¿no es cierto?, del eje. Por ejemplo, los llamados síndromes carcinoides. El carcinoide bronquial puede producir una sustancia parecida a la hormona de crecimiento, por eso no es la misma hormona. Miren, acá producción de hormona, aquí producción de hormona, acá no. Son hormonas parecidas o relacionadas a la hormona de crecimiento, pero no es la hormona de crecimiento. Y eso lo vamos a tener en esta sección, donde hay carcinoide bronquial, hay cánceres, células pequeñas del pulmón, adenomas en la suprarrenal, cáncer en la tiroides medular o los feocromocitomas. Entonces también podrían producir
sustancias parecidas a la hormona de crecimiento que nos van a dar la apariencia de que sean acromegalia. Y desde el punto de vista, digamos, clínico semiológico, ustedes ya saben las características de estos pacientes. Primero, un alargamiento acral, cambios maxilofaciales. Es más, se menciona que muchas veces ustedes entenderán que para hacer el diagnóstico de acromegalia no es inmediato, pasan 8 hasta 10 años. ¿Quién podría darse cuenta de que algo está pasando? Un dentista. En numerosos casos que se han reportado, los dentistas al tener mala oclusión o tener una especie de prosnatismo, las personas que jamás lo habían tenido, pero que ya habían terminado la pubertad y eran adultos que iban donde el dentista porque tenían mala oclusión, el dentista con buen tino, al ver que se estaba alterando e iba a haber un cambio, pues los enviaba para que les hagan despistaje de acromegalia. Así es como los casos que no son muy frecuentes han sido reportados como acromegalias tempranas y entonces no hemos visto toda la malformación que ustedes han visto. Entonces, si hay alguien que puede detectar que podría estar teniendo una acromegalia, es básicamente el dentista. Un caso una vez me llegó de un paciente que había comenzado a tener una especie de crecimiento en los arcos superciliares. Y entonces este paciente mencionaba que le estaban saliendo como cuernitos, ¿no? Parece gracioso, pero él refirió eso. Entonces se fue donde un cirujano de cabeza y cuello y él encontró pues que efectivamente había una elevación a nivel del arco superciliar. Mandó a hacer una tomografía reconstructiva en 3 dimensiones y se encontró que estaba habiendo un crecimiento mediante esta técnica del arco superciliar. Cuando se le hizo el test de tolerancia y se determinó y se dosó la hormona de crecimiento, encontramos que estaba elevada. Y después de haber hecho una resonancia, encontramos y localizamos un pequeño tumor que felizmente se pudo ver en la resonancia y el paciente fue operado con una cirugía transesfenoidal, lográndose extraer la tumoración sin ningún cambio y se determinó que era un paciente que iba a ser una acromegalia. Son casos excepcionales, por eso les menciono, porque en realidad me ha tocado ver, ¿no? O sea, en qué momento los pacientes tienen este cambio y evitar que tengan este cambio anatómico, porque la acromegalia, así se trate, no se cura, no hay una regresión de los cambios y las manifestaciones, digamos, un poco grotescas que a veces tienen los pacientes. ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento que está el tumor y produce la hormona de crecimiento para que se deformen? 8 a 10 años. Pero no solo eso, sino también vamos a tener esta sintomatología. Hay tumores que pueden presentarse y en algún momento pueden producir la hormona de crecimiento y después solito los tumores mueren. Eso se llama apoplejía hipoficial. Es decir, sangran y entonces hay muerte del tumor y por consiguiente los pacientes ya no producen hormona de crecimiento, pero queda un rezago. A eso se denomina acromegalia frustra. Y hemos tenido algunos casos con deformidad, pero que no tenían de alguna manera algunos síntomas o criterios de actividad. ¿Cuáles son los criterios de actividad? Primero, los cambios en la moldura, excesiva sudoración, dolores articulares en las articulaciones, dolor de cabeza, síntomas de hipogonadismo. Recuerden ustedes que lo que sucede en los prolactinomas también se repite en los pacientes que tienen acromegalia. Si el tumor crece, entonces va a producir compresión del quiasma y entonces van a presentarse alteraciones. El paciente no va a poder ver ese campo visual de 180 grados. Habrá hemianopsia, cuadrantopsia, etc. Cansancio. Pérdida muchas veces de fuerza muscular. Ganan peso y fuera de eso pueden tener galactorrea. Y en el caso de los varones pueden
Claro, básicamente por un problema netamente, ¿no?, de elusión de eh, estos pacientes, como ven ustedes, ahí tienen cómo se ve la mano. Es una característica clínica que se llama mano sin pala por acromegalia. Miren ustedes la mano de nuestro pacientito comparado con la mano del vidente. Y el ensanchamiento de los dedos es lo que lo hace característico. No vienen solos. La acromegalia viene con comorbilidades. Si habíamos estado mencionando que la mortalidad era muy, digamos, llevada de la mano por las cardiovasculares, pues miren, el 35% hacen hipertensión arterial. El 29% tienen problemas de sueño, pero tienen problemas respiratorios, hacen apnea del sueño. 24% artritis o el síndrome de túnel carpiano, la cefalea 17% y diabetes o resistencia a la insulina, que recuerden ustedes, estos pacientes pueden hacer diabetes y tener más efecto cardiovascular hasta un 18%. Muy bien, es sospecha clínica entonces. Si ustedes ven el paciente que tiene síntomas de acromegalia, clínica de acromegalia, ¿cómo debemos medir? Mido la hormona de crecimiento, mido el IGF-1, ¿qué dicen las guías? Este es un consenso peruano que no ha cambiado, si bien es cierto, fue hace 12 años, pero sigue siendo lo que hacemos nosotros en todos los hospitales aquí en el país. Si yo tengo la sospecha clínica de que el paciente tiene acromegalia por lo que hemos referido, la parte clínica, es decir, el paciente tiene sudoración, cefalea, artralgias, tiene de peso, entonces es suficiente, según las guías, para que yo haga el diagnóstico pidiendo el IGF-1. ¿Por qué? Pedir hormona de crecimiento y hacer un test de tolerancia a la glucosa simultáneamente midiendo la hormona de crecimiento es muy costoso. Entonces, por eso las guías nos dicen, si ustedes tienen un paciente que clínicamente y con síntomas de acromegalia, es suficiente que le pidan la IGF-1. La IGF-1 o somatomedina C, esta somatomedina C IGF-1, los valores no son estándares, son un solo valor para todos, no, los valores vienen con el género y también la edad, es decir, de 18 a 25 años en varón, el valor es, por ejemplo, de 100 a 300, y así sucesivamente. Si los valores se encuentran normales, entonces podemos descartar la acromegalia. Pero si los niveles están muy elevados, entonces ya estamos comando el diagnóstico y como hemos dicho, el 99% de los casos son tumores en la hipófisis, entonces tenemos que pedir una resonancia con contraste de hipófisis. Si encontramos en la resonancia que el tumor es menor de 10 milímetros, entonces se denomina microadenoma. Es raro que los microadenomas vayan con hipopitarismo. Sin embargo, dentro de nuestro plan está valorar la hipofisiaria y siempre medir la prolactina, porque habíamos mencionado que casi siempre puede ser hasta una tercera parte tumores mixtos, es decir, que producen prolactina y hormona de crecimiento. Pero algo pasa, ¿no? Si yo puedo medir la hormona de crecimiento y hacer el diagnóstico, sí. Si el valor sale mayor de 4 nanogramos, entonces por mililitro, yo ya estoy confirmando el diagnóstico y tengo la IgG mayor, entonces ya tengo una mayor definición. Y entonces voy a pedir, ¿no?, la resonancia con contraste. Y si el tumor
en cualquiera de los dos casos es mayor de 1 centímetro, digo que es un macroadenoma y la posibilidad de hipopituitarismo por compresión es mayor, por lo que tengo que valorar la función oficial y medir la prolactina. Pero ¿qué pasa si sale menos de 4 nanogramos y la IGF-1 me sale en el límite, ¿no? En el límite? Entonces yo podría hacer un T tolerante a la glucosa con medición simultánea de la hormona de crecimiento. Esta es la gold estándar, aunque, repito, las últimas guías dicen que como es máximo, porque hay que dosar 15, 30, 45, 1 hora, 4 horas y media, 2 horas y hasta 3 horas, entonces lamentablemente es muy, por consiguiente, por eso es que se requieren que podrías hacer la IGF-1. Si vamos a ser estrictamente académicos, necesitamos salir de dudas, entonces tenemos que hacer el test de tolerancia y vamos a ver que cuando hay una supresión inadecuada, es decir, está por encima de un nanogramo por mililitro, entonces no suprime. Por consiguiente, todavía entonces sospecho que hay un tumor y pido la tolerancia. Pero si sale una supresión adecuada, salió menos de 1, yo darto la acromegalia. Y ojo, yo también cómo va la IGF-1. Probablemente la IGF-1 salió normal, pero yo seguía duro y pensé que todavía el paciente tenía la acromegalia. Con eso se trata. Y si yo le mido la hormona de crecimiento y sale menor de 0.4 por quimioluminiscencia, que es el método, entonces también descarto. Ojo, estos valores son para el Perú, porque hay valores para México, valores para Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya tengo el tumor y si la hipófisis está normal o no encuentro, digamos, tamaños, no localizo la tumoración, entonces yo digo, si no encuentro tumor ahí, entonces de repente es ectópico, ha salido hipófisis o tiene algo más. Entonces ahí tengo que investigar un poco más. De repente el paciente tiene adicionalmente algún cuadro en el tórax o en el abdomen, entonces puedo buscar estos síndromes carcinoides. ¿De acuerdo? Que muchas veces se llega a la medición y a la utilización de medicina nuclear, como la gammagrafía indio, o también otras sustancias como el TPA, que usan medicina nuclear y marcadores. ¿Qué es importante que debemos recordar cuando vamos a pedir a estos pacientes la IGF-1 o hormona de crecimiento? Miren, puede haber errores en la concentración de la IGF-1. Cuando este es un paciente diabético, pero no está bien controlado, pero yo sospecho de que puede ser diabético por una hipófisis. Enfermedades hepáticas, el consumo de estrógenos, o también puede haber casos en los cuales se eleva el IGF-1 en la adolescencia. Recuerden que está en crecimiento, entonces puede ser un error si no estamos en consideración la gestación, el hipertiroidismo. Y también, ¿qué pasa cuando hago el test de supresión a la hora de crecimiento? ¿En qué casos hay falsos positivos? En un diabético que no esté bien controlado, enfermedades hepáticas, pacientes con insuficiencia renal, malnutrición, o mujeres que reciben estrógenos cuando hago la prueba. Estos son falsos positivos, entonces hay que tomar en consideración antes de hacer la prueba. Muy bien, aquí está, miren, este tremendo tumor. Ha rodeado prácticamente todas las arterias, y ha ido para arriba y ha estado comprimiendo el quiasma. Ha destrozado por acá en la parte inferior, como ven, toda la silla turca. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? En este caso, tengo que establecer la severidad de la enfermedad. Obviamente, tengo que medir, ¿no?, la hormona de crecimiento y la IGF-1. De todas maneras, tengo que visualizar anatómicamente cómo está destrozada esta silla turca. Por eso es que muchos de los neurocirujanos también solicitan radiografía de silla turca, porque la radiografía de silla turca les va a permitir ver
ver bien el abordaje al hueso que van a hacer. Doctor, Adicional, dime. el problema es que las diapositivas ya no se están viendo. Nadie está viendo las diapositivas. Otra vez, a ver, déjame volver a ingresar. Debe ser algún problema con la conexión acá. Un ratito. ¿Me avisa? ¿Se ve? Recién, doctor. Ya. ¿Desde dónde no se ha visto? ¿Acá? ¿Esta sí la vieron? Sí. Sí, doctor. Ok. ¿Esta? ¿Vieron esta? Sí, eso también se ha visto. Hasta lo que Ok. es de concentración, sí se ha visto. Esa no se ha visto. Ok. Ya, perfecto. De repente ha habido una lentitud en el Internet. Bien, este era un caso, les decía, para que vean cómo es un tumor. La mayoría de los tumores por acromegalia son de este tamaño, son macroadenomas. Lamentablemente no se puede hacer un diagnóstico anterior. Entonces, en casos como estos, les mencionaba, hay que hacer la medición de la IGF-1 o en algún momento medir la hormona de crecimiento. Hay que valorar ya la cirugía. Este paciente, obviamente, el tratamiento de elección es quirúrgico, entonces hay que mirar por dónde va a ingresar la cirugía. ¿Transesfenoidal o transcraneana? Probablemente transcraneana por el tamaño. Obviamente no va a salir toda la tumoración, siempre va a quedar un rezago aquí. ¿Qué más debemos hacer? Como es un tumor grande que comprime toda la hipófisis, tenemos que estudiar la función hipofisiaria, determinar prolactina, hormona TSH como la T4, cortisol antes de las 9 de la mañana para ver que haya una insuficiencia suprarrenal por el tamaño del tumor que está comprimiendo a la ACTH. Y también hay que medir la FSH y la LH. Adicionalmente, también test de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Recuerden que habíamos dicho que tenemos que hacer el despistaje de una neoplasia endocrina múltiple. Hay que medir calcio porque estos se acompañan de hiperparatiroidismo. También el electrocardiograma, recuerden que la acromegalia, como tiene problema cardiovascular, puede cursar con un infarto silente. Radiografía de tórax, ¿no? Y hacer el estudio de tener mucho cuidado con el apnea del sueño. Miren ustedes entonces acá en esta radiografía de silla turca, ya no se ve la silla, está destrozada. Ha habido una ruptura acá de la silla. Y vean cómo se ha engrosado, ¿no es cierto?, el arco superciliar. Miren este hueso, cómo se ha agrandado, ¿no? Los senos paranasales también. Pero miren ustedes la calota, cómo se engruesa. Y acá tienen otra tumoración, ¿no? Miren, esta es la tumoración aquí en la hipófisis que está casi comprimiendo el quiasma. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la acromegalia? ¿Cuáles son los objetivos? Primero hay que tratar y sacar esa masa hipofisial, porque puede estar de alguna manera produciendo un hipopituitarismo. En segundo lugar, debemos de suprimir esta secreción de hormona de crecimiento o la IGF-1. Prevenir secuelas clínicas de la acromegalia. Para eso tenemos tres, momentos del tratamiento. El primer momento es quirúrgico, sí o sí, si tú quieres remitir y que el paciente no tenga la acromegalia, es el tratamiento quirúrgico, de primera elección. ¿Dónde está el inconveniente? Que el paciente llega tarde, ya no llega con el tumor pequeño, sino muchas veces ya con las manifestaciones de complicaciones, es decir, ya la tumoración traspasó la silla turca, ya existe una compresión del quiasma, envolvió en el seno cavernoso a las arterias, por consiguiente es complicado entrar y tratar de sacar todo el tumor. Entonces el tratamiento médico como el tratamiento consecutivo al tratamiento quirúrgico y la radioterapia es ya, digamos, el último eslabón, ¿no? Si queremos ver del tratamiento.
Entonces el manejo de la acromegalia, en primer lugar, es una cirugía transesfenoidal. Se consigue en muchos pacientes la remisión. ¿Y cómo es que nosotros vamos a ver la remisión? Cuando anualmente vas a pedir una IGF-1 o vas a hacer un test de tolerancia a la glucosa y después vas a estar realizando exámenes de imágenes como nuevamente una resonancia, más la parte clínica para que digamos que este paciente no tiene pues una recurrencia. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo que sucede con la mayoría. El tumor persiste. ¿Por qué? Muy grande, abrazó a las carótidas, salió fuera hacia arriba y complicó quiasma. Es decir, no se resolvió el problema con la cirugía. O también los tumores son tan grandes que no se pueden resecar, ¿no? Entonces está el tratamiento medicamentoso. Para eso vamos a tener básicamente 3 armamentos. Primero, los análogos parecidos a la somatostatina. Recuerden que la somatostatina es la que hace el feedback y hace que ya no se secrete la hormona de crecimiento. El otro es los agonistas de la dopamina, siempre y cuando se ha visto de que, recuerden que a veces también viene en conjunto con un tumor productor de prolactina. Entonces sí se ha visto que ahí tiene respuesta. Y el otro es el Pegvisomab. El Pegvisomab es una inyección que lo que hace es competir receptor también de la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver que si no existe, ¿cuál es el problema de estos medicamentos? No tanto con la cabergolina, sino con el análogo y con el Pegvisomab, el costo. Son carísimos, entonces es un poco improbable poder, por lo menos en los hospitales del Ministerio de Salud, tratar de hacer curaciones, tratamientos médicos a los pacientes. Por eso es que estos pacientes ingresan, ¿no?, a una radiación convencional. Y aquí empieza un suplicio para ellos, porque muchas veces con la radiación tú puedes controlar el tumor no inmediatamente, sino hasta 5 años o 10 años después de la radiación. Pero el paciente ya hace complicaciones, ¿no?, cardiovasculares, se vuelve diabético, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes, se ingresa por la nariz, esta es la transesfenoidal, para ingresar al adenoma y tratar de jalarlo. Ahora, los adenomas de células somatótropas son bien delimitados y aparentemente se resecan fácil con la cirugía transesfenoidal. Y mejora obviamente la compresión, si es que ha habido un tumor que ha estado comprimiendo, también se mejora este efecto compresivo. Y entonces vamos a tener, como habíamos manifestado, los análogos de la somatostatina, que son el octreótido, el andreótido y el pasireótido. Recuerden que en acromegalia habíamos hablado del pasireótido. Este pasireótido es un buen medicamento, pero lamentablemente está un poco fuera del alcance. Cuesta 60.000 soles una ampolla que se debe colocar mensualmente. Y entonces no nos queda mucho en el arsenal, sino agonistas dopaminérgicos como la cabergolina, que se da estos medicamentos 3 veces a la semana y las dosis igual que para los prolactinomas. Sin embargo, les mencionaba que había un antagonista del receptor de la hormona de crecimiento que se llama Pegvisomab. Este Pegvisomab entonces lo que hace es ingresar y competir con los receptores de la hormona de crecimiento. Estos análogos de la somatostatina, ¿no?, octreótide, en el andreótide y el pasireótide, que es lo último que tenemos y está en boga, este medicamento de acá, sirve por controlar los receptores ST1 y el receptor ST5. ¿Por qué? Porque uno de ellos tiene que ver con el crecimiento del tumor y el otro tiene que ver con la secreción del tumor. Entonces, a veces hay respuesta y a veces no. Con la cabergolina, estos son metaanálisis
de más o menos 11 estudios prospectivos y un buen número de pacientes, ¿no? 237, en más o menos 18 meses, se encontró, según las diferentes publicaciones, que los agonistas dopaminergics como la cabergolina, en estudios prospectivos, solamente este fue retrospectivo, vean ustedes el número de pacientes, tampoco no era muy grande, eran 50 pacientes, la edad en promedio, y aquí se midió más o menos cómo es que tenían su IGF-1 antes y después del tratamiento. Se ha visto que puede mejorar hasta un 38%. No es mucho, pero digamos, si tomamos en cuenta que son 38% a no haber recibido nada y la cirugía no le soluciona el problema. El Pegibisomán, les mencionaba, es un buen medicamento y se hizo un estudio muy grande, el estudio, el ACRO-Study. En este ACRO-Study tenemos una revisión de 1.288 pacientes con acromegalia, un súper estudio. Imagínense si habíamos dicho que habían pacientes 40 o 60 por año, ¿no? Por 100.000 habitantes, unir o juntar 1.288 fue un súper estudio. En este estudio, publicado en el año 2012, después de 5 años de tratamiento con Pegvisomán, 62% de los pacientes tuvieron niveles normales de IGF-1, con dosis promedios de 18 miligramos. La dosis en general son 20 miligramos. Y bueno, lamentablemente, pues ese tipo de tratamiento no lo podemos utilizar en nuestros pacientes aquí en el Perú, los costos, ¿no? Algunos casos sí hay algunas publicaciones, incluso en el seguro se hacen juntas médicas para ver si es conveniente que reciban por lo alto del costo. Entonces, como no hay esa posibilidad, y miren ustedes las publicaciones son más de revistas latinoamericanas, porque también el problema que lo tenemos acá con el costo de los medicamentos para las acromegalias que no han sido curadas con la cirugía, pues tenemos que pasar al tercer nivel, que es la radiocirugía. Entonces, 40 o 50 requieren tratamiento, porque han fallado por ser macroadenomas, y el tratamiento médico es elevado, hasta un 30%, sin embargo, hacen resistencia, ¿no es cierto?, a los análogos de somatostatina, y en realidad, como dice ahí, solo cuando hay opciones quirúrgicas y farmacológicas que no consiguen controlar al paciente es que se debe usar la radioterapia. Entonces, la radioterapia convencional, que son varias sesiones, ¿no?, pueden ayudar. ¿Cuándo decir que ya el paciente ya salió, digamos, o ya se curó después de la cirugía? Porque la mayoría de veces es los que se han operado. ¿Cuándo podemos decir? Cuando la hormona de crecimiento en ayunas es por debajo de 2.5, o hacemos un test de supresión de la glucosa, el test de tolerancia, y medimos hormona de crecimiento. Y ojo, la prueba les había dicho, 15, 30, 45, 60, 90, 2 horas, hasta las 3 horas, todas deben arrojar menos de 1 nanogramo por mililitro. Y si yo quiero pedir, pido la IGF-1, si me dicen está para el rango de persona, su edad y su género normal, pues quedaría ahí. Entonces ya casi terminando, vamos a hacer, tenemos este cuadrito que es el resumen. Entonces, yo puedo usar agonistas de la dopamina. La cabergolina es la única que se ha probado que sirve. No sirve la bromocriptina u otro tipo de agonistas, por si acaso. Entonces, ¿van a ir a dónde? Al receptor 2 de las células somatotropas. La eficacia para normalizar el IGF-1 entre 20 y 40%. Hay efectos adversos siempre. Los más comunes, constipación, náuseas. Y los parámetros para saber si está adecuadamente esta persona es pedir hormona de crecimiento y también la somatomedina. Y aquí tienen ustedes los análogos. En el mercado hay el andreotide y el ostrótide. El Pegvisomán también puede tener, digamos, un efecto, ¿no?
Como son competidores del receptor de la hormona de crecimiento, entonces vamos a ver que no siempre va a haber un efecto, digamos, en la secreción de la hormona, sino en el tamaño muchas veces de la tumoración. ¿Y puede normalizar el IGF-1? Sí, miren, hasta un 90%. Pero ¿cuál es el problema? Problemas hepáticos, como son inyecciones, hay que ver problemas de inyección en el mismo, eh, digamos, paciente. Ahora, ¿cómo seguir? Solamente, como dice acá, IGF-1. ¿No? O sea, no se mide la hormona de crecimiento porque con el uso del pegvisoman sube, entonces vamos a decir, oh, el paciente está fracasando, ¿por qué sube la hormona? Es obvio, tiene que subir la hormona porque como estamos bloqueando al receptor, a nivel sanguíneo va a subir, entonces la IGF-1 es la que nos interesa. Y el pasidiótide, que es lo último que se está usando, ¿no es cierto? Es para actuar sobre varios receptores, lo que habíamos dicho. Actúa sobre el receptor 1 y el receptor 5. Se normaliza el IGF-1 en más del 60% y hay efectos adversos, diarrea, dolor de cabeza o si no, hiperglicemia. Muy bien. Es lo que quería compartir con ustedes la tarde de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en relación a este segundo tema o en general. ¿Me escuchan, jóvenes? A ver, un ratito. Voy a ver las preguntas. Un minuto, por favor. Ya era por un problema de las diapositivas que no se veían. Ok. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Está todo claro? Doctor, con respecto a lo que es del test de tolerancia, en el caso de que ya para que fuera todo peligro, ¿exactamente tienen que ser en todas? O sea que si por alguna razón una de ellas salió alterada, no se puede decir que puede estar fuera de peligro o que haya sido un error. No. Si sale menos de un nanogramo, tiene que ser todas, no solo una. Porque es un test. Entonces, se supone que es una hormona contrarreguladora, ¿verdad? Como es una hormona contrarreguladora, cuando tú le das glucosa normalmente a un paciente, ¿cómo está la hormona de crecimiento? Se suprime. Pero si ha quedado rezago del tumor, no se va a suprimir, sino la hormona de crecimiento sigue, porque es independientemente al feedback. Es un tumor independiente al nivel de glucosa. Es decir, a nivel de la glucosa sanguínea que le estás dando. Por eso es que como es costoso, tienes que repetir, actualmente las guías dicen, si tiene la clínica de que es un paciente con acromegalia y tiene IGF-1 elevado y más de 4 hormonas de crecimiento, ya te diagnostico y te pones a buscar en la hipófisis, ¿no? Si el paciente ya fue en teoría curado y tú estás seguro, porque ¿en qué caso se curan los tumores pequeños? Los micro, digamos, adenomas que producen hormona de crecimiento. Se opera el paciente y le haces el seguimiento con la IGF-1. Si está normal, bien. Si no está normal, puedes pedir hormona de crecimiento. Si pasa de 4, entonces puede haber quedado un tumor. O la otra pregunta, ¿puede ser otro tumor que está nuevamente naciendo? Probablemente. Recuerda que con el tratamiento no estamos curando la causa, sino la consecuencia, que es la presencia de los tumores. No sé si te he respondido la pregunta. Sí, con eso ya sí me respondió la pregunta. Gracias, doctor. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, jóvenes. Entonces,
Espero haber contribuido a que esta clase les haya hecho un poquito razonar y ver cuál debe ser el abordaje de un paciente con un tumor productor de hormonas, en este caso, prolactinomas y hormona de crecimiento. Muy bien, les agradezco su atención y ya nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Muy amable, buenas tardes.